Ya la familia ya no era yo monedita de oro para ellos. Y de ahí nace que paso por el vestidor, llevaban a Dos Caras en camilla, y paso rumbo al vestidor y oigo una persona, un niño llorando, un joven, no tan niño, y que volteo y veo que era Dos Caras Junior, que me empieza a amenazar que algún día iba a ser grande y se iba a ser luchador exclusivamente para vengar a su papá, diciéndolo con otro tipo de palabras, ¿no? Pero viene la cosa que cuando él empieza a luchar, yo ya era pareja de su papá en ese tiempo, y llegando al gimnasio me encuentro a Dos Caras Junior, un muchacho ya tremendo, con una estatura grande, un peso más de 100 kilos arriba, y antes de entrar al gimnasio lo vi, y le digo, muchacho, háblele por favor a Dos Caras. Dos Caras estaba ahí entrenando, y ya viene Dos Caras. ¿Qué pasó, brother? Y le digo, ¿ya le dijiste a tu chavo que somos parejas? Le digo, no vaya a ser que ahorita se me venga encima. Y nomás se empezó a reír Dos Caras. Pero esa rivalidad, aunque seamos parejas, siempre existe, porque yo siento que deportivamente siento que soy mejor que él, y él no lo quiere aceptar del todo, y ahí está la rivalidad. Y cada que subimos al ring, yo si subo del lado de los técnicos, subo a demostrar que soy su pareja y estoy apoyándonos y para ganar. Y si subo del lado de los rudos, así sea que haya luchado de pareja con él y me vuelven a programar contra Dos Caras, yo subo a darle todo para que la gente vea que pues hay profesionalismo, y Canek sigue siendo Canek.